sistema de gestión con foco en resultados. Eso es, primero yo quiero clarificarle, sobre todo a las personas que están ahorita viviendo en Latinoamérica, básicamente. Hay una gran confusión con la palabra sistema de gestión, porque cuando uno normalmente habla sobre estos términos, la gente inmediatamente lo confunde con la ISO 9001 o cualquier de esa familia de ISO. Y realmente yo no voy a hablar sobre eso. Yo voy a hablar un poco más allá de eso. De hecho, que dentro del sistema de gestión está contemplada toda la familia de las ISO. Ahora, históricamente me gustaría, para presentarle, le voy a plantear pues un par de preguntas que a través de la historia yo le voy a narrar sobre los conceptos y que ustedes me digan si realmente se captura, se pueden responder con lo que yo les hable en esta noche sobre la respuesta a ese par de preguntas. Una pregunta es muy básica, es simplemente ¿qué es un sistema de gestión? O sea, ¿cuál es el significado de un sistema de gestión? Que algunas veces puede ser una pregunta muy básica, pero no es tan fácil muchas veces. Y una un poco más allá, más profunda, que sería el cómo utilizar el sistema de gestión para hacer que una empresa sea más competitiva en este mercado globalizado y fuertemente complejo para trabajar allí y sobrevivir sobre todo. De tal manera que me gustaría hacer un relato histórico rápido en esta primera, utilizando la portada, para que se entienda de dónde viene esto. O sea, obviamente que surgen en el mundo occidental, en el mundo, en Estados Unidos de América, hablar de gestión, hablar del management, pues se tienen más de 2 siglos hablando sobre ese término. Y que esta información, esa transferencia de conocimiento se llevó a Japón, que es realmente donde viene la raíz de lo que yo le voy a hablar, después de la Segunda Guerra Mundial, y Japón pierde y obviamente pues quedaron todos destrozados. La industria japonesa, lo poco que podían hacer era pésimo, de muy mala calidad. Y bueno, y en ese proceso hubo una persona que fue allá llevado precisamente para hacer un censo, que fue el famoso doctor Deming. Él, viendo la tragedia realmente de lo que estaba sufriendo el pueblo japonés, se dedicó junto con una organización que se creó en el año 1946, que es la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, la JUSE en siglas en inglés, y que ellos en conjunto pues hicieron, terminando la década de los 40, una serie, un curso, pues el famoso curso de 4 días que dictaba el doctor Deming, y formó alrededor de 8.000 ingenieros, entre ingenieros y administradores, pero fuertemente ingenieros. Y el curso era sobre control estadístico para la calidad. En los años 50, inclusive, esa contribución que hizo el doctor Deming fue reconocida en Japón y se crea el famoso premio Deming. Pero hubo dificultades porque los japoneses al principio no entendían el enfoque, les parecía muy difícil, muy complejo, e inclusive hay relatos donde dicen que alguna fábrica la dañaban, la gente protestaba, hacía huelgas porque no aceptaban el enfoque. Amanecían con todos los instrumentos de medición dañados, etc. Entonces, esta gente de la JUSE, la Asociación de Ingenieros y Científicos Japoneses, llevan a Japón también a otro gran maestro de la calidad, que fue el profesor Joseph Juran. En el año 1954, Juran le dice, mire, ustedes tienen lo que le dice el doctor Deming, está muy bien, pero está muy focalizado en la parte de producción. Y ustedes están interesados en llevar esto en toda la organización, y entonces tienen que aprender sobre cómo gerenciar. Y si quieren aprender a gerenciar, tienen que meter, además del factor técnico, ustedes tienen que
estudiar el factor humano. Entonces, allí es donde realmente la JUSE empieza a visualizar ya un sistema que ellos lo llamaron en esa época TQC, Total Quality Control, pero al estilo japonés. Y se empieza a trabajar sobre eso. Más adelante le hablaré un poco más de qué ocurrió precisamente en ese año de 1954. De tal manera que históricamente se origina esto en Estados Unidos de América, se lleva a Japón, pero los japoneses, a través de su experticia y su sabiduría, etcétera, ellos perfeccionaron el sistema. Y realmente a quien yo más he estudiado no es ninguno de los dos bandos, sino simplemente al doctor Vicente Falconi, que es un brasileño. Conocí su primer libro siendo yo profesor en la maestría de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica en Barquisimeto, aquí en la ciudad. Y una alumna, precisamente en 1900, eso fue en el 93, y que ya fue a Brasil de trabajo y compró un libro, y el libro me lo trajo, pues yo era profesor de un curso que yo daba de planificación de la calidad. Y ella me mostró el libro, y de ese día que yo vi el libro me permitió sacarle copia, que se llama el libro TQC al estilo japonés. Y el autor, estaba en portugués, Vicente Falconi Campos. De tal manera que el doctor Falconi yo lo estoy estudiando desde el año 1993. Y en el año 1998, octubre del 98, lo trajimos a Venezuela y nos dictó un curso sobre el sistema de gestión con foco en resultados. Parte de ese curso, parte de la experticia que yo he obtenido en estos 20 y tantos años, es lo que yo les voy a hablar a ustedes. A mí me gusta en estas sesiones de conversar un poco con la gente, me gusta iniciar con lo que yo llamo una frase o un pensamiento para la reflexión inicial, y cierro con otro pensamiento, otra frase, tomada de gente que ha sido muy importante en el mundo. Entonces, aquí hay una expresión de un personaje como el doctor Peter Drucker, hartamente conocido, reconocido como uno de los grandes del management, de la gestión como tal, y que el doctor Falconi en uno de sus 7 libros lo utiliza, lo pone ese mensaje en la segunda o tercera página de un libro sobre Ho Chi Minh, que vamos a tocar más adelante, y que en reconocimiento pues que le da él al doctor Peter Drucker. Yo le voy a leer aquí para resaltar un poco. Dice, los factores tradicionales de producción, tierra, mano de obra y hasta el dinero por su movilidad, no garantizan más la ventaja competitiva a una nación en particular. En lugar de eso, la gestión se hace el factor decisivo de producción. Aparece la palabra gestión acá. Y entonces aquí también hay que clarificar algo. En Latinoamérica, he leído varios libros de autores latinoamericanos donde confunden la palabra gestión con administración. No deberíamos confundir. La gestión está contenida dentro de la administración. O sea, la administración es el todo y la gestión es un subconjunto de la administración. Ahora, ¿para qué sirve la gestión? La gestión sirve para alcanzar metas, para alcanzar nuevos resultados, para resolver problemas. Si usted tiene una empresa o una organización o la universidad o un hospital, la misma iglesia, por ejemplo, que no requiera conseguir resultados más allá de lo que usted está consiguiendo o no tiene problemas, entonces usted no requiere de gestión. De paso, si usted conoce una organización de ese tipo, por favor,
díganme, para yo estudiarla, porque de repente estamos en presencia de un nuevo paradigma. Entonces, hay que estar muy claro en el concepto de gestión. Nosotros trajimos, porque fui parte de un equipo liderado por esta misma señora, quien fue alumna y que hoy es doctora también, Lelis Medici. En esa época ella era presidenta de Fundacite Lara. Ella logró traer al profesor, el doctor Falconi, a Venezuela. Creamos un equipo y buscamos la gente. Yo era, en esa época, en el año 98, era asesor de Smurfit Cartón de Venezuela, y una transnacional que ya no está en Venezuela, y que esa organización pues contribuyó con 35 personas que mandó el evento con el doctor Falconi. Pero lo interesante es que cuando el doctor Falconi empezó su seminario, fue un curso de un día en uno de los salones del IESA en Caracas. Él nos dijo esas cosas que ustedes están leyendo, y que es lo que yo lo planteo aquí como el objetivo, como el propósito claro. Él nos dijo, mire, yo vengo de Brasil, yo vengo de trabajar una semana en Colombia, otra semana en Monterrey, en México, y de que regreso a mi país, pues entonces me quedé a trabajar un día con ustedes. Y yo vengo a decirle lo que hemos aprendido durante más de 10 años en Brasil, con transferencia de conocimiento de la JUSE de Japón, a nosotros, a nuestros equipos, y nosotros hemos enviado más de 30 misiones de estudio de Brasil a Japón. Y vengo a mostrarles lo que hemos aprendido de cómo transformar las riquezas potenciales en riquezas reales en una organización. Y él nos dijo también, yo estudié un poco sobre ustedes, sobre su cultura, y ustedes dicen que ustedes los venezolanos son ricos. Pero yo ayer, cuando me bajé del avión y me fueron a buscar y me trajeron aquí a Caracas, yo en casi una hora de la autopista y el tráfico de Caracas, observé que aquí hay mucha pobreza. Entonces ustedes no son ricos. Ustedes son potencialmente ricos si hacen este tipo de cosas. ¿Por qué los norteamericanos son ricos? Ellos no son ricos porque son altos, miden 2 metros y son pelo amarillo y son ojos azules. No, no, no. Ellos son ricos porque aplican hace más de 2 siglos gestión, el management. ¿Por qué los japoneses son ricos? Los japoneses, si usted agarra el área de todas las islas de Japón, no es 1/3 de lo que es el área de Venezuela. Y ellos no tienen el petróleo que ustedes tienen, ni tienen las riquezas forestales que tenemos nosotros en Brasil. No tienen oro, no tienen nada. Tienen un promedio de 4 terremotos entre leves y fuertes por día. Tienen tsunami. Lo único que ellos tienen son japoneses. Y entonces lo que hacen es utilizar el cerebro de los japoneses. Y por eso ellos son ricos. Entonces, esto yo lo digo empezando, porque yo creo que hacia allá es donde debemos ir. Y por eso para mí es un placer comentar sobre esto. Y porque lo he vivido y sé que se puede hacer a pesar de los pesares de lo que estamos viviendo. Entonces, vuelvo al año 1954. La JUSE, después de esas sesiones de trabajo con el profesor Dr. Yuran, él les dijo que se focalizara en la gente. Entonces, la JUSE crea un equipo de trabajo liderado por el doctor Yoshio Kondo, y el doctor Kondo con su equipo salieron al mundo a investigar sobre el ser humano. Y entonces en el año 1954 aparece el libro del doctor Abraham Maslow sobre motivación y personalidad. Y entonces
Kondo y su gente estudiaron profundamente la teoría de Maslow e incluyeron en su modelo de gestión la teoría de Maslow fuertemente. Hay tres elementos clave que ellos, entre otros, incluyen en su modelo, que es, uno, aprender a separar los fines de los medios. Dos, el trabajo en equipo para resolver, solucionar problemas. El trabajo en equipo es superior que el trabajo individual. Y tres, tener un foco mirando hacia la sociedad. O sea, tenía un enfoque holístico de las cosas. Entonces, el asunto de los fines y los medios, cuando uno lee el libro, que es bastante difícil, por lo menos para mí, pero a mí me fascinó, creo que es el capítulo 16, que le dedica el doctor Maslow el asunto de los fines y los medios. Y me encantó porque él lo escribe allí, y él en ese momento él daba clase y sus alumnos eran personas que eran doctorantes, eran candidatos a tener su doctorado en psicología. Y él observó que la mayoría de sus estudiantes se focalizaban, estaban muy centrados en los medios y se olvidaban de los fines. En esa época, por allá en los 50, el doctor Albert Einstein sacó una frase famosa que decía: perfección de medio y confusión de fines parece ser la característica de nuestra época. El doctor Falconi se aventura a decir que la humanidad, uno de los grandes errores de la humanidad es que no sabemos separar los medios de los fines. Entonces, cuando uno trabaja en una organización, uno se da cuenta inmediatamente que, mira, vamos a establecer cuáles son los problemas. La gente no entiende qué es problema. El problema cree que son las cosas personales solamente. ¿Cuáles son los grandes objetivos? Y cuando uno redacta los objetivos, son medios lo que está redactando. Eso es una gran confusión que hay. Particularmente yo me he dedicado a escribir unas notas sobre esto. Y yo obligo, cuando a mí me contrata una organización, lo primero que yo le enseño es un curso a mi manera sobre fines y medios. O sea, fines de cómo se redacta un objetivo, la meta, la misión, pues todos son fines. Y los medios, la gente no sabe hacer un plan o quiere hacer un plan sin tener el fin, o sea, es un enredo. Entonces, creo que esto es una de las cosas más importantes que me parece a mí fundamental, esa relación de causa y efecto que hay que trabajarla, y es la raíz para utilizarla en el enfoque científico, que es fundamental en esto que yo le estoy hablando. Entonces, vamos a definir qué es un sistema de la manera más simple posible. Conjunto de factores interconectados con una o varias funciones específicas. Otros dicen conjunto de objetos que están interconectados y crean un todo. Lo que sí es importante es que la mayoría de las cosas que hay en el mundo son sistemas, pero nosotros como seres humanos somos un sistema muy complejo y que nosotros no entendemos estas cosas. Ustedes ahorita carga uno un celular en las manos, pero normalmente también carga un reloj. Si usted carga un reloj, eso es un sistema. Ahora, ¿cuál es la función específica? Es mostrar la hora. La organización, la universidad es un sistema complejo cuya función específica es satisfacer las necesidades de las personas que están involucradas. Entonces, tenemos que conocer sobre el sistema. A mí, no sé, yo como ingeniero y que trabajé muchos años, a mí me fascina la educación. No sé, después que yo trabajé en el pedagógico, he debido estudiar en el pedagógico, qué sé yo. Y yo veo las escuelas, yo trabajé en la escuela de ingeniería aquí, pre y posgrado, y entonces resulta que uno en la escuela, por lo menos en ingeniería, uno ve análisis por todas partes. Análisis 1, análisis 2, análisis 3, análisis, pero nunca te dan un curso de síntesis. Yo creo que si diera un curso de esto, si volviera
a ponerme jovencito, entonces empezaría enseñándole a la gente del concepto de sistema, el concepto de energía, y a partir de allí empezar a que la gente vea las cosas un poco más sistémicas. Pero no es así. Entonces, cuando uno llega a hacer una asesoría en la industria, por ejemplo, entonces es muy complejo que la gente entienda estas cosas. Se requieren muchas cosas adicionales que las vamos a ir tocando sobre la marcha. Otro concepto clave acá es el concepto de la definición de negocio. O sea, un negocio toma de la sociedad, ¿verdad? Adquiere, compra energía, materiales, conocimiento, información en general, y dentro del negocio hace la transformación y genera dos grandes cosas: los bienes y servicios, que son los productos, y además tiene que preocuparse por la seguridad y la moral del conjunto de personas que trabajan allí. Moral desde el punto de vista del concepto de Maslow, que es la motivación colectiva del grupo de personas. Y esas cosas que están producidas en el negocio van a la misma sociedad con un valor agregado superior. Una diapositiva de este tipo yo utilicé en muchas plantas de manufactura. Y yo siempre le preguntaba, sobre todo trabajando con grupos de ingenieros, veamos, vamos a opinar aquí sobre el producto y persona. Si yo le doy a ustedes una escala de 1 a 100, ¿qué porcentaje le asignan al producto? Imagínense la planta donde están trabajando. ¿Y qué porcentaje en esa escala le asignan a la seguridad y en la motivación colectiva de la gente? La mayoría de las respuestas que yo obtuve en varias sesiones, en varias plantas, durante varios años, normalmente era 90% producto, 10% la gente. El que daba un poquito más era 80 producto, 20 la gente. Y entonces yo les repreguntaba, ¿y ustedes creen que tener una persona trabajando en sitios inseguros, con una moral muy baja, cero motivación para hacer las cosas, va a generar un producto de calidad que sea aceptado por el mercado? Respuesta de la gente, no. Y entonces, ¿por qué le está dando un peso tan bajo? Los japoneses dicen que es 50 y 50. No, mucho. O sea, la misma gente, o sea, ustedes no son gente, yo les decía. O sea, ustedes son unos robots, pues. O sea, ustedes no, ustedes son unos que... Porque ese es el otro lío, o sea, son porque la persona cree que porque es ingeniero, lo que sea allí, o tiene un cargo allí, entonces cree que es superior a otra. Esa es una gran dificultad que se tiene, por lo menos en las empresas donde yo he estado y he pasado, es complejo eso. La posición de poder, sobre todo aquí en Venezuela, no sé en otros países de Latinoamérica, pero aquí en Venezuela yo vi un estudio hecho por dos profesoras de la Universidad Politécnica, dos pedagogas, dos psicólogas, perdón, con 3 variables entra en juego poder, afiliación y logro. La respuesta es una barra gigante de poder, una barra intermedia de afiliación y una barra chiquitica de logro. Ese es el venezolano. Era el venezolano hace un tiempo atrás, no sé hoy. Yo creo que la barra de poder como que es más grande hoy. Entonces, ¿qué es eso de gestión? Entonces, definimos gestión como la ciencia para obtener resultados. Oye, interesante. Entonces, aquí yo le voy a dar como una receta para empezar a responderse las preguntas que le planteé. Que al final la podemos resumir, que yo la voy a llamar así para que de una forma mnemotécnica recordar la famosa camioneta aquella de 4x4, ¿se acuerdan? Bueno, aquí va a ser como 4x4x4. Le voy a decir los primeros 4. Hay 4 factores para conseguir resultados de una organización.
Uno, liderazgo. El liderazgo inclusive es el más importante. Dos, conocimiento técnico de los procesos de la organización. Por ejemplo, la gente que trabaja en venta tiene que saber mucho los procesos de venta. El que trabaja en producción tiene que saber mucho los procesos de producción. El que trabaja en finanzas, mucho los procesos financieros, etc. Conocimiento gerencial. Tiene que aplicar el método. El método no es nuevo. El método viene de René Descartes, del siglo XVI. ¿Se acuerdan? El discurso del método. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos? Bueno, simplemente porque queremos siempre el cortocircuito, irnos por el camino rápido. Y cuatro, la tecnología. O sea, ahora como la tecnología tiene un boom extraordinario, la parte digital, entonces todo el mundo se quiere olvidar de los demás y pensar que eso es el todo. No es así. Entonces, por favor, no olviden que para conseguir resultados se requieren liderazgo, conocimiento técnico, conocimiento gerencial y tecnología. Entonces, si ya yo sé qué es un sistema y ya yo sé qué es gestión, ¿qué es un sistema de gestión? Si lo defino partiendo del concepto, entonces es un conjunto de subsistemas, es un conjunto de puros medios, cuyo único fin es producir resultados. Yo veo el sistema de gestión como una máquina gigante para alcanzar metas y resolver problemas. Eso para mí es un sistema de gestión. Monte usted un sistema de gestión y verá que eso es así. Algunas de las personas que están presentes, porque observé, saben que es así. Algunas otras que están trabajando en esto saben que las cosas no es tan fácil. Entonces, fíjense. Vamos a ver si me entiende. Esta era una diapositiva que tenía un movimiento allí, pero la plataforma me dijo que no aceptaba eso. Entonces, fíjense. Normalmente, sigo hablando de Latinoamérica. Las organizaciones, por ejemplo, deberían tener la parte estratégica, la parte táctica, la parte operacional, y que eso en el tiempo o periódicamente está generando resultados. O sea que todas las organizaciones tienen algún sistema, que esté oculto o no esté bien descrito, etcétera, es otra cosa. Cuando yo entré a trabajar con Smurfit, cartón de Venezuela, hoy se llama a nivel mundial, se llama Smurfit Kappa. Ellos no tenían, siendo una transnacional, no tenían una planificación estratégica. Cuando empezamos, y en el tiempo fue que buscaron a unos especialistas en Caracas para que les ayudara a hacer un plan estratégico. Después yo lo seguí ayudando en eso, pero no lo tenían. El profesor Falcone dice que en Brasil ellos tuvieron una dictadura por allá en los 70, qué sé yo, militar muy fuerte. Y pues todo era bajo el dominio de la dictadura. Entonces las empresas lo único que hacían era negociar con los militares para los precios y más nada. Pero cuando cae la dictadura y entonces se abre el mercado al mundo, entonces las grandes empresas empezaron a temblar porque nadie tenía nada de esto montado. Obviamente que Falcón y su gente que estaban preparados, pues para ellos fue una bonanza extraordinaria. Entonces, normalmente las empresas pues se conforman con tener un presupuesto anual y operan como ellos lo saben hacer y punto. Y eso le produce resultados y ya. Y normalmente ocurren que entonces buscan por otro lado a algunas empresas consultoras o a un consultor independiente, como en el caso mío, por ejemplo, y tienen algún problema y entonces lo invitan a uno, lo contratan por un periodo de unos meses, qué sé yo, para que uno aplique una cierta metodología para resolver algún problema y produce unos resultados y se consiguen resultados extraordinarios.
Entonces, ¿en qué consiste realmente implementar esto? Es agarrar el método, tanto en la parte estratégica como en la parte táctica, como en la parte operacional, y una especie de solapamiento, ¿verdad?, en la empresa. O sea, y eso sí es un virus que hay que inyectarlo, pues, inyectarlo en los distintos niveles para crear de que la empresa tenga su sistema de gestión. Y cuando eso ocurre en el tiempo, entonces va a tener en la parte estratégica la gestión estratégica, en la parte táctica va a tener la gestión para la mejoría, la gestión de proyectos, y en la parte operacional lo que se llama la gestión de la rutina. Aquí en Venezuela la gente no le gusta la palabra rutina, por lo menos hace años no le gustaba. Entonces yo lo utilicé el daily management, entonces gestión diaria. Y entonces le fascina gestión diaria. Pero es lo mismo, pues es la gestión del trabajo rutinario, pues. Entonces eso está interconectado y en el tiempo eso va a producir excelentes resultados. Algunas preguntas que uno se hace aquí. ¿Cuánto tiempo dura hacer eso? Eso tiene un inicio y no tiene fin. O sea que una vez que usted empieza a montar esto, lo que tiene que hacer los altos ejecutivos de la empresa es permanentemente mejorar su sistema de gestión. O sea, salen nuevas cosas, ver si esas nuevas cosas que ha creado el mismo ser humano en otras partes, ver si se adapta a su sistema, si es útil para su empresa, y si se adapta, y entonces usted lo compra y lo monta. Si no se adapta, entonces inmediatamente usted rechaza eso. Eso es lo que normalmente se hace. Entonces, aquí está el sistema. Esta diapositiva, obviamente a la gente no le gusta porque eso ¿qué es? Los hijos míos cuando la ven le dicen, papá, ¿de dónde sacaste esa maraña? Pero esa gráfica que ustedes ven allí es tomada, obviamente, de ese curso que nos dio el doctor Falcone hace más de 20 años, por supuesto. Y que aparece en el libro de Hochin Carrey, aparece en la parte final, aparece un esquema como ese. De tal manera pues, que esto es tomado de ese curso y simplemente es el modelo que uno utiliza para ayudar a las empresas. Entonces fíjense que tiene la parte estratégica, la parte táctica y la parte operacional, y pueden ver también que hay una franja abajo que dice gestión para mejorar arriba y gestión para mantener abajo. Entonces, ahí abajo, si ustedes ven eso que está en rojito allí abajo, que hay un ciclo, es SDSA, la S del inglés, el estándar, de estandarización. Es allí donde entran todas las familias de las ISO, porque la ISO es para una normalización, si se quiere. A mí me gusta más la palabra estandarización porque es modificable por los operadores. Los operadores mismos son los que tienen que ir mejorando su puesto de trabajo y su forma de hacer las cosas. Entonces, de alguna manera, ustedes pueden ver allí que hay 3 ciclos. Esos 3 ciclos son los que aparecen en los libros del profesor Yurán. Aparece el PDCA, que significa la P de plan, de planificar, o planear, como también se le dice en Latinoamérica. El DO de ejecutar, la C de check y la A de actuar. O sea, se planifica, se ejecuta, se verifica y se toma la acción correctiva. Entonces, hay para mejoría de proceso y de producto y hay para crear nuevos productos y nuevos procesos, que es la parte de innovación. Y la SDCA, la S de estandarización, que para mantener. O sea, una vez que usted hace una mejora, tiene que mantenerlo. Y esa es otra cosa que es muy importante entender. Muchas veces la gente hace la mejora y cree que ya resolvió todo. Pero si usted no mantiene, entonces el problema va a reincidir y va a ser peor que como lo tenía antes, porque usted considera mentalmente que ya lo resolvió. Entonces, la estandarización es vital. Veamos entonces algunos componentes. Aquí están
varios componentes que son muy importantes. Ya arriba aparece entonces la gestión estratégica. Te dice, bueno, ya nosotros hacemos gestión estratégica, pero muchas veces hacen y se quedan con la gestión, y se quedan con un plan, y más nada. Y muchas veces se quedan con algunos de los elementos del plan, que son grandes acciones que requieren inversión, pero más nada. Lo que hacen los japoneses es que esa planificación de largo plazo se tiene que llevar a una planificación anual, se establecen las metas anuales, y esas metas se despliegan, y la metodología que utilizan ellos se llama Hochin-Kanri. En Estados Unidos tiene varias traducciones. La que yo conozco, más vieja, se dice Police Deployment, Police Management, o sea, tiene varios nombres. En Brasil, el profesor Falconi la llama gestión por directrices, donde define que una directriz es un fin con un conjunto de medios necesarios y suficientes para alcanzar el fin. Entonces, las directrices es fundamental, y es una de las cosas más, cuando uno estudia, por ejemplo, organizaciones como la Toyota, que hay que estudiarlas uno, si uno se mete con a estudiar sobre esto, entonces ve que el Hochin-Kanri que ellos manejan es una cosa espectacular. Pero pues, requiere muchos años para aprender en la práctica cómo hacer todo eso. La gestión diaria, que es ya cuando la meta llega al nivel gerencial más bajo, jerárquicamente en la organización. El profesor Falconi llama a esa, donde hay un jefe de sección, hay supervisores y hay operadores, esa lo llama unidad gerencial básica. Y las empresas tienen muchas unidades gerenciales básicas. Allí es donde debe aplicarse la gestión diaria. Yo, por ejemplo, aquí en Barquisimeto trabajé con una empresa que se llama Droguería Nena. Quizás para mí una de las grandes experiencias que he vivido aquí en Barquisimeto con organizaciones, inclusive a nivel nacional. Ellos tenían en dos áreas, dos centros de distribución, uno aquí en Barquisimeto y otro en Guarenas. Y en total ellos tenían 28 UGB, 28 unidades gerenciales básicas. Y nosotros en 3 años y medio se hizo un trabajo extraordinario allí. Allí había en esa organización algo muy importante, que la mayoría de las personas que trabajaban allí tenían acciones. Los que tenían más de 5 o más años trabajando allí tenían acciones, pocas pero tenían acciones. Entonces, cada vez que se mejoraban cosas, pues esas acciones subían. Entonces, eso me pareció que era una norma que tenían interna, me parecía extraordinariamente buena. Otros elementos que se utilizan es, por ejemplo, si usted agarra el modelo propio de los japoneses, ellos lo utilizan 6 Sigma. Pero como yo estoy hablando del modelo latinizado por el doctor Falconi, incluye 2 cosas que considero que son vitales. Incluye la parte financiera, que me parece que es clave, e incluye, por ejemplo, la parte cuando son los problemas muy complejos y ya no se pueden resolver por toda la metodología que se ha utilizado, se recurre a métodos donde la estadística más avanzada, como en Six Sigma, se utiliza, pues se forma la gente en Green Black Belt, Master Black Belt, etc. Eso lo hacen en Brasil. Lo que sí recomienda el doctor Falconi es, dice, por favor, agote toda su energía primero con la gestión diaria y el Hochin-Kanri. No forme al principio la gente en Black Belt porque va a fracasar. Y la gente no le hace caso y se mete en las empresas y forman 10, 20 Black Belt. Y lo que hace es que los Black Belt se van de la empresa y lo dejan la empresa, abandonan. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y aquí viene quizá de esa parte clave que nos dio en esa sesión el doctor Falconi, es que al final, porque él le preguntaba, mire, pero, ¿y el desarrollo de la gente? ¿Dónde está el desarrollo de la gente? Y al final nos mostró algo como esto,
Y dice, no, el desarrollo de la gente se desarrolla resolviendo problemas. Tiene que alcanzar metas. Todo el mundo tiene que alcanzar metas. No solamente uno o dos, los más sobresalientes, no, todos. Entonces, precisamente cuando usted establece la meta anual, el líder o el equipo de liderazgo de la empresa sabe que lo que va a hacer, además de que va a conseguir unos resultados extraordinarios, es que está desarrollando, está empezando o está continuando el desarrollo de su gente. Aquí vale la pena varias cosas, recordar dos anécdotas por ejemplo, uno de los creadores de la familia Toyota, creadores de la Toyota, tiene un lema que viene de esa época, que él decía que había primero que construir a la gente para que luego se construyeran los autos. O sea, lo que quería decir es que primero tenemos que desarrollar gente excepcional para que ellos crean unos productos, unos autos de categoría extraordinaria. Mucha gente, muchas empresas dicen, no, nosotros estamos haciendo los embustes, porque saben que esto es un trabajo arduo, duro, difícil, de muchos líderes y muy humano. Otra cosa que vale la pena recordar aquí, hay un profesor, un doctor, el doctor Licker, que ha escrito varios libros sobre la Toyota en Estados Unidos. En uno de sus libros que se llama El talento Toyota, él dice que en una entrevista que le hicieron a un personaje que fue presidente de Toyota en Norteamérica, le preguntaron qué dificultades él se había encontrado con los gerentes norteamericanos. Entonces él respondió de una forma muy simple, pero profunda. Dijo, los gerentes norteamericanos quieren ser administradores, no quieren ser maestros. Es prioridad número uno de cualquier gerente en la Toyota que tiene que enseñar, tiene que desarrollar a su gente. Entonces, eso es un reto extraordinario. A mí me dicen en las empresas que yo le hablo de esto y de una forma, sobre todo los gerentes. ¿Y qué pretendes tú? Que yo vaya al pedagógico a graduarme de profesor. De una forma hasta repugnante. No. Entonces, muchas veces cuando uno le pregunta aquí a un gerente de una empresa, mire jefe, ¿cuántas metas estás alcanzando? Y él te responde normalmente, no, yo no, estoy alcanzando metas, yo no sé qué es eso, yo soy el jefe, chico. Y uno le cambia la pregunta y dice, bueno, de repente no me entendió. Mira, ¿qué problema complejo, problema crónico están resolviendo ahorita para mejorar a la empresa? No, nosotros no tenemos problemas. O sea, esas son las dos típicas respuestas en la mayoría de las personas que uno le pregunta. Cuando uno va en unas primeras entrevistas con la gente, te dicen, no tengo meta, ni me interesa, nosotros no tenemos problemas. Yo antes, al principio me molestaba, ahora lo veo como una gran oportunidad. A mí cuando me dicen así, digo, aquí tengo chance de trabajar. Entonces, ¿qué hacen los líderes? Usted tiene una empresa que puede ser de servicio, puede ser manufactura, lo que sea. La alta dirección tiene que hacer permanentemente, tiene que estar diagnosticando, tiene que estar estudiando el entorno, descubrir allí dónde están las grandes oportunidades de ganancia. ¿Qué son las oportunidades de ganancia? Las riquezas potenciales que le hablé al principio. Entonces, yo tengo que descubrir dónde están esas riquezas potenciales. Que si yo empiezo a trabajarlas de alguna manera inteligente, más científica, aplicando estas cosas, entonces yo voy a tratar de fomentar la supervivencia de la organización en largo plazo. Entonces, una vez que yo descubro esas oportunidades, aplico el sistema de gestión o alguno de sus componentes y debo conseguir resultados excepcionales.
De tal manera en que satisfago la necesidad del cliente, satisfago la necesidad de los accionistas y satisfago las necesidades de los colaboradores. Aquí hay que satisfacer a todos. Lo que se llama gestión para la calidad total o el TQC que le he venido hablando. El total significa satisfacer simultáneamente el mercado consumidor, los clientes, el mercado de trabajo, es decir, los trabajadores que tengo en la empresa y a la sociedad simultáneamente. Y ahí es donde está lo difícil. Porque la gente dice, no, vamos a dedicarnos a los clientes nada más y olvídate de los trabajadores. Y entonces, eso es para reflexionar. Entonces, vamos a ver aquí algunas rutas y vamos a ver también algunos ejemplos de algunas experticias, algunas experiencias, vivencias que yo tuve o he tenido hasta ahora. Entonces, aquí hay un esquema sencillo. O sea, este es el mismo modelo del sistema de gestión, pero ya simplificado. O sea, que en la parte estratégica, usted tiene una formulación estratégica, lo que normalmente uno hace al principio, la visión, la misión, los valores, y cuando usted hace toda la formulación, deben salir 3 productos allí. Un producto son los objetivos estratégicos, otro producto son las grandes acciones, las grandes iniciativas, y otro producto son las políticas que usted va a utilizar para el ejecútese de la operación. En esta primera ruta que yo les sugiero es que normalmente uno se consigue empresas, no, yo lo que tengo es la visión, la quieren bien bonita, un recuadro, qué sé yo. Entonces agarramos la visión y vamos a sacar allí un elemento de la visión y ese elemento lo convertimos en un objetivo de largo plazo y vemos cómo lo podemos cuantificar para convertirlo en una meta anual. Y hacemos un análisis causa-efecto con la alta dirección de la empresa y de allí establecemos la directriz anual. Esto es rápido. Y esa directriz debe de alguna manera alinearse con el presupuesto anual. O sea, se ajusta, pues. Y eso se despliega en la empresa. De tal manera que se ejecuta como ustedes vienen ejecutando y deberían conseguirse algunos resultados. Veamos un ejemplo, un caso, pues. Este es un caso de una empresa que yo asesoré en el año 2007. Quienes son venezolanos, con certeza saben qué empresa es Cerámica Carabobo, porque seguramente en alguno de sus baños, en su casa o apartamento, tiene alguna cerámica y esa es Cerámica Carabobo. En el año 2007 yo estuve asesorando a 2 organizaciones. Aquí en Barquisimeto a Droguería Nena y en Valencia, esta empresa está en Valencia, una ciudad 180 kilómetros de aquí de Barquisimeto. Tienen 3 plantas allí. Una se llama Gres Valencia, Gres Guacara y otra Bien. Entonces, ¿qué ocurrió allí? En esta empresa, un alto ejecutivo de Smurfit renuncia y lo nombran presidente de Cerámica Carabobo. Y entonces él me llamó y me invitó a que fuera a cooperar con él. Le pasé mi propuesta, aceptaron y empezamos a trabajar. Formé un equipo de 3 ingenieros que formaron el equipo de implementación que se iban a dedicar 100% exclusivamente a la implementación del sistema y seleccionamos el sistema, empezamos con la gestión diaria. Y bueno, lo que se agarró es que había otro proyecto que yo no lo sabía, que estaban en reestructuración. Y entonces cuando yo empecé la parte educativa, entonces había gente que estaba saliendo y había gente que estaba entrando al grupo, pues. Y entonces eso era conflictivo, o sea, no se podía hacer este tipo de cosas. Y yo tenía 2 opciones. Uno, retirarme, que tenía que pensarlo muy bien porque era un buen contrato. Y lo otro era tomar la decisión de irme a trabajar
con la gente que yo sabía que no iban a retirar, que eran los supervisores y los operadores, por dos razones. Una, que tenía un sindicato fuerte, y era difícil sacar a alguna persona de allí. Y segundo, mira, definitivamente la gente que agrega valor en las plantas son la gente que está en la operación. Ahí no hay dónde agarrar. Y entonces yo puse un pero, y entonces me tranquilo, que el gerente de Greg Valencia, que yo, es una persona, un ingeniero que lo voy a traer de Murphy, que lo conocía, había trabajado muy bien con él había desarrollado varios proyectos como líder, aplicando el PDCA, y entonces, bueno, empezamos a trabajar. Y yo, como eran 3 plantas, el indicador, uno de los indicadores financieros era el margen EBITDA, y habían seleccionado un valor que tenían que llegar a ese valor en ese año. Entonces se seleccionó, ahí trabajaron tanto el gerente general como eran 4 estaciones de trabajo, 4 supervisores, 4 equipos de operadores. Yo le di un entrenamiento de 3 días de simulación del PDCA a todos los equipos de operadores, más previamente se le había dado la parte teórica, conceptual, y en las tardes del tercer día llegaba el gerente general, le daba su discurso a la gente y llevaba un sobre, y en ese sobre iba la meta de cada equipo. La meta. Y la meta, de alguna manera, que era una meta operacional, estaba asociada con el margen de vida. Ya tenía un diagrama de árboles y todas esas cosas. Bueno, al final del año, trabajamos allí 2 consultores, al final del año hubo un incremento del 30% del valor que ellos esperaban que iban a alcanzar, de ese valor X tal. O sea que eso fue una revolución que ocurrió allí. Nunca en la vida ellos habían hecho eso. Y la única cosa que yo le pedí al señor presidente era que le dieran un premio en metálico, en dinero, a todos esos operadores, porque gracias a ellos era que habían alcanzado ese resultado extraordinario. Y le dieron una premiación excelente, hicieron una fiesta que tampoco me la perdí, y todo fue una cosa porque las cosas, los buenos resultados hay que celebrarlos. Entonces, esta fue una experticia muy interesante y muy buena. Otra ruta del sistema es, además de que se hace el desdoblamiento utilizando el objetivo, entonces agarrar una política para empezar a trabajar con el sistema de estandarización. No me confundan el sistema de estandarización con la ISO 9000. Lo que hacen en Brasil, con una ayuda para algunos de ustedes, es que ellos montan el sistema de estandarización y después que tienen montado el sistema durante 1 o 2 años, entonces se certifican con lo que quieran. Mira, me quieren certificar con ISO 14000, saquemos los estándares que requieren la ISO y los ajustamos y los certificamos. Queremos participar en el premio Deming en Japón, vamos y participamos. Que queremos participar en el premio Chingo allá en Estados Unidos, en la Universidad de Utah, pues vamos y participamos. Pero es el sistema de estandarización lo que hay que montar. Y eso requiere pues tener paciencia y mucho trabajo de la gente de la operación. Entonces, vamos a ver un caso donde se aplicó esta ruta y voy a hablarle un poco de Smurfit Kappa. Esto fue en el año 2000, hace 21 años atrás, la división forestal. Esto fue otro trabajo que me pareció a mí muy interesante, porque el vicepresidente de esa división asumió el reto y él dijo, nosotros no vendemos nada, nosotros mandamos el volumen de madera para celulosa, que es una planta que se llama mocarpero, y entonces vamos a trabajar con costo, vamos a reducir costos.
Y entonces puso esa cifra, bueno, mira, vamos a reducir $300,000 al año. Obviamente que cuando vimos la cifra nos parecía elevada, pero bueno, la gente realmente había un gerente general muy competente, todos los gerentes departamentales, puros ingenieros forestales, más una gamada de ingenieros, todos de la misma escuela, porque aquí en Venezuela la única escuela de ingeniería forestal está en la Universidad de los Andes, en Mérida, y bueno, todos eran compañeros, etcétera. Y bueno, eran un equipo de ingenieros de alto nivel. Por cierto, 3 de estos ingenieros hoy tienen su doctorado, su PhD y viven en Estados Unidos, dirigen centros de investigación. Entonces, aquí se hizo un trabajo, pero se aplicó el Hochin-Canry, porque lo que quería el vicepresidente es decir, bueno, vamos a agarrar mi división como área piloto para el Hochin-Canry y después se replica en el resto de la división. Y trabajamos allí 2 consultores. Claro, obviamente que todo estuvo bajo el control mío, pues yo era el que tenía el contrato y había una persona que me permitía, pues que me ayudara. Lo interesante de esto es que todo mundo aplicó, todo mundo tenía meta. La división forestal tenía 20 fincas en 3 estados. Aquí en Venezuela se llama estado. El estado Portuguesa, fuertemente, el estado Lara, donde yo vivo, y el estado Cojedes. Y habían 20 fincas. Y en cada finca tenía su meta. Y en cada finca trabajaban algunos ingenieros y trabajaban gente campesina, pues. Entonces, todo el mundo aplicó el PDCA. Todo el mundo estaba estandarizando. Todo el mundo hizo el trabajo como debía ser. Bueno, el resultado final es que esa meta se pasó, se duplicó, porque al final en libro, esto no son cálculos, esto es en libro, alrededor de $740,000 anuales de ahorro, de economía. Yo le voy a dar un relato aquí, porque seguramente te dirán, bueno, será interesante, a mí me parece que sí. En la penúltima presentación, se hacían unas presentaciones de resultados todos los meses. El vicepresidente nunca falló. Hay un cronograma, nunca, eso era un ritual de gestión. Y entonces ya en la parte final, pues ya se empezaba a llevar gente de los equipos de trabajo. Primero eran los gerentes, después los ingenieros y después la gente supervisor y después llevando. Y en esa penúltima sesión se llevó a un señor campesino de una de las fincas. Y ese señor campesino, lo único que se le mostró, él llegó con su vestimenta como un campesino, pues, con su gorrita, y inclusive no cargaba calzado, cargaba unas alpargatas, como le decimos aquí en Venezuela, la gente que vive en los llanos. Y entonces, lo único que se le enseñó en ese salón gigante, que cuando él lo vio, pues era enseñar pues el apuntador, ¿verdad? Él no lo sabía, no, se le enseñó porque él tenía que mostrar su indicador a todo mundo, pues. Y entonces él muestra y empieza a aplicar, y el indicador era el consumo de un pesticida, de un veneno que se utilizaba para matar. Aquí en Venezuela se le dice bachaco, no sé cómo se le dice en otra parte, que es el bachaco, se come las maticas y entonces no hay arbolitos en el futuro. Y entonces ese indicador iba hacia arriba. Entonces el vicepresidente, que le preguntaba a cualquiera si la cosa iba mal, le preguntó inmediatamente por qué ese indicador está subiendo. Y ese señor se paró, no sabía con quién estaba hablando, se paró y se volteó y le dijo, usted como que no sabe nada de esto. Yo estoy utilizando un veneno que compraron los ingenieros, pero eso es un veneno nacional, eso los bachacos bailan allí, se ríen de mí. Entonces yo le dije que o compraban una cosa buena o si no, pues que me votaran, porque esos arbolitos no van a crecer.
Y ahí sí van a perder mucho dinero. Y entonces ellos me entendieron, pues saben que yo sé de eso. Y compraron una cosa importada y es muy caro y por eso se está subiendo. Y entonces allí eso de alguna manera empezó pues a visualizarse que eso era normalmente lo que se esperaba pues que dijera una persona de ese tipo. Entonces, esas son experiencias que uno ve en este tipo de presentación. Y ya pues para finalizar esta tercera ruta, entonces es a través de la vía de la gestión de proyectos y siguen las directrices. Y yo tomé pues como un ejemplo en la empresa donde yo había trabajado años atrás. En el año 2005 ellos me llamaron, un grupo de personas que yo, el año 10 años atrás, yo había formado como facilitador. Uno de ellos llegó a ser presidente, otro vicepresidente. Me llamaron porque tenía un problema. En su mapa estratégico tenía un problema que les parecía que estaba complejo, que se llaman pérdidas no técnicas. Las pérdidas no técnicas son esa energía que se roban, se pierden. O sea, la gente se la roba, los comercios se la roban, la industria se la roba. Y bueno, estaba muy elevada, 23 puntos, un punto porcentual era equivalente a $1 millón. Se formó un equipo fuerte de trabajo, se trabajó con el área comercial, trabajaron un vicepresidente, 4 gerentes, varios ingenieros electricistas y varios técnicos y analistas. Allí, en un proceso que duró, yo trabajé un año, pero ellos siguieron el proceso y lograron bajarla de 23% al 17%, que según algunos cálculos que hicieron allí posterior, eso equivalía a una economía de unos 3 millones de dólares. Eso, las pérdidas eran equivalentes a como comprar una turbina de 20 megavatios y alimentarla exclusivamente para toda la gente o todas las entidades, o todos los comercios, todas las industrias que están robando la energía eléctrica. Entonces, esto también, pues en el sector eléctrico también se aplicó, también caminó, y bueno, la gestión diaria fue también muy exitosa. Ya para terminar, dejo esta máxima de Maquiavelo, 500 años atrás, que lo coloqué porque parece que sigue siendo válida hoy. Lo voy a leer para terminar. No existe nada más difícil de planificar, de éxito más dudoso, ni más peligroso de gestionar que la creación de un nuevo sistema. La causa reside en que el iniciador atrae para sí la antipatía de los que se lucrarían con la preservación del viejo sistema y tiene a su lado apáticos defensores que serían los beneficiados por el nuevo sistema. Maquiavelo, 1513. ¿Por qué la coloqué? Porque esto para mí lo he visto en estos 31 años que yo tengo trabajando en los servicios prestando servicios de consultoría. Lo he visto en pequeñas empresas, en medianas empresas y en empresas transnacionales. Igualito. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Supongo que hay una sesión de preguntas y respuestas, si es que la hay. Sí, espero, gracias pues, a usted, doctor Iván. Tienen aquí levantada la mano el doctor Vargas. Estaba activo en el chat escribiendo. Doctor Vargas, si usted quiere hacer preguntas, reforzar. Sí, como no, gracias. Usted puede levantar la mano, el muñequito que tienen ahí, entonces lo marcan, por favor. Gracias, doctor Iván. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad de
sobre todo de hablar un poco con el doctor Iván. Felicidades, doctor Iván, muy interesante su plática. Tengo yo algunos, bueno, son cuestionamientos, bien son inquietudes, ¿no? Observaciones. Por ejemplo, los conceptos de gestión, lo voy a leer tal como lo escribí en el chat y luego lo explico. Los conceptos gestión y administración o management tienen su origen en Taylor. En su libro Scientific Management, por eso se le llama el padre de la administración, que se peleó con Henry Fayol precisamente por ese título. Y Henry Fayol escribió el libro Gestione Generale ed Industriali. Son contemporáneos y siempre estuvieron en, vamos a decir, ya no sé si pelear, sino más bien en debate, porque estaban haciendo el aspecto científico de la administración. Entonces, lo que he visto es que, por lo general, los países que seguimos la administración tayloriana, más que nada, es que le llamamos management o administración. En cambio, los países le llaman el concepto del continente, en Europa le llaman gestión, precisamente porque más a Henry Fayol. No nos olvidemos que el management de Taylor va más a la parte operativa, es decir, al taller, a tiempos, movimientos, a las rutinas, como usted le llama. Y en cambio, Fayol va a la alta dirección. Él siempre fue directivo de empresas mineras en Francia y por lo tanto fue el primero que creó, vamos a decir, un proceso administrativo tal como lo conocemos ahora. Casi con 4 o 5 puntos, no recuerdo exactamente, pero lo mismo que hoy conocemos: planeación, organización, implementación, dirección y control, por ejemplo, sí. Creo que uno de los nombres nada más cambia, pero finalmente fue el que dio el perfil el primero que habló de un perfil para la formación de administradores ya, vamos a decir, como profesionales. Entonces, esa conclusión viene de allí y por lo tanto nos debe de quedar claro. Claro, en Latinoamérica le damos otra acepción muy diferente a lo que es gestión. Gestión, pues llamamos así como, orientamos más como a los trámites, como a la tramitología, al menos aquí en México, ¿no? A apurar la tramitología, etcétera. Pero es importante comprender estas diferenciaciones para poder precisar. Bueno, otro aspecto que también me llamó mucho la atención es que en el esquema que usted plantea de definición de negocios, y de hecho en toda la sesión lo vi ausente, está ausente el medio ambiente, es decir, environment, la sustentabilidad ambiental, la misma sustentabilidad organizacional, que debe de ser parte de una visión. Hoy, organización no esté alineada con los Sustainable Development Goals para el año 30, es una organización que prácticamente va a perder terreno en muchas situaciones, no va a llegar vamos a decir, está viendo a muy corto plazo, pero está perdiendo el horizonte de por dónde van las cosas. Entonces, hoy veo que está muy ligado estos sistemas de gestión, cualquiera que sea. No estoy hablando de los CISES, por eso no confundo eso. Cualquier sistema de gestión necesariamente tiene que tocar la resiliencia de los ecosistemas. Por ejemplo, estábamos haciendo nosotros una investigación en donde veíamos en términos de crecimiento económico, cómo los japoneses se levantan rápidamente de cualquier crisis. Y lo que estamos tratando de demostrar es que la administración japonesa, la administración de las organizaciones japonesas precisamente tienen una mayor capacidad de resiliencia para bounce back, para reponerse inmediatamente de cualquier desastre natural, por llamar así. Ustedes saben todos los desastres naturales que ha habido en Japón, de las crisis financieras,
por ejemplo, que también requieren de resiliencia para poder, cualquier política, llamémosle de impuestos o monetaria, etcétera, necesariamente contribuye a equilibrar esa resiliencia. Y vean cómo los japoneses tienen esa... Nosotros estamos comparando los ciclos, por ejemplo, con los otros países, y vemos cómo sus organizaciones rápidamente se recuperan y van por el crecimiento. Bueno, tengo muchísimas otras cuestiones, desde luego, que comentar. Por ejemplo, mencionó las 3 necesidades de McClellan, de afiliación, logro y poder. Bueno, no vi exactamente en qué se avanzó con los trabajos de McClellan, que por cierto dan mucho sustento al emprendedurismo, vamos a decir, de los países, ¿no? Y luego también había otros puntos. Bueno, yo creo que aquí lo dejamos. Hay varios detalles que me llamaron mucho la atención, pero en términos generales, yo quiero felicitarlo. De verdad que ha sido muy interesante repasar todo esto y desde luego pues simplemente traerlo a la actualidad, ¿no? Porque están cambiando, hay cambios muy rápidos en los ecosistemas empresariales y en los paradigmas, etcétera, ¿no? Cómo están afectando ahorita los Sustainable Development Goals a todas las organizaciones. Entonces, son cuestiones que sí debiéramos de considerar en este modelo, y creo que las bases están puestas, solamente hay que dar un paso más allá de este modelo, yo le llamaría modelo tradicional, ¿sí? El que está planteado, pero tenemos que ir un poquito más allá, el siguiente paso para poder utilizar toda la problemática que están teniendo ahorita la gestión y la administración, como quiera que en la actualidad. Pues eso es lo que yo pudiera, vamos a decir, contribuir, ¿no? En esto, y ojalá tuviera tiempo, tal vez en otra ocasión podemos charlar un poquito más y desde luego considerar todos estos aspectos que son sumamente bien interesantes, definitivamente, para poder entender muchísimas cuestiones, sobre todo avances en lo que es el estado del arte de la gestión. Gracias y felicidades. Okay, gracias, doctor Vargas. La doctora Gilma tiene también la mano levantada y la doctora Chan tiene también un comentario. No sé cómo quiere usted seguir el debate, oírlos, doctor. No, si ellos quieren hacer una pregunta, me parece que el comentario del doctor actual es correcto. Inclusive son temas para próximos seminarios. Pues. Totalmente. Doctora Gilma y después de la doctora Chong, Liliana. Bueno, buenas noches. Quisiera felicitar al doctor y hacer 2 preguntitas. La primera, ¿dónde se contempla la responsabilidad social corporativa de las empresas? ¿En qué fase, en qué momento del trabajo con el modelo? Y segundo, ¿cómo se contempla en planificación la parte del futuro? ¿Cómo visualizan el futuro de las diferentes empresas? Bueno, fíjate, sí, la parte de responsabilidad social es evidentemente de la alta dirección, la parte de la gobernanza de las empresas, que eso no está incluido en lo que yo estaba tratando de... Yo lo que quise más bien fue describir un tema que difícilmente en nuestros países latinoamericanos la gente lo aplica. Y lo pude descubrir este año pasado que estuve trabajando con varios países latinoamericanos, y todas estas son cosas como si no estuviera hablando en otro idioma. Pues. Ahora,
esa pregunta de la planificación me gusta porque yo, por naturaleza de mi campo, yo he trabajado muchos años en planificación, pues. Y de hecho, nosotros, por lo menos aquí en Venezuela, hablar de planificación es como si, bueno, este tipo de dónde es, pues, porque parece ser que a la gente no le gusta o piensa que haciéndolo como él lo hace, las cosas le van a salir bien. Aquí hubo una famosa novela que se llamaba Por estas calles, o sea, como va viniendo, vamos haciendo, va saliendo, y yo creo que eso ha dañado inclusive a mucha gente con esa forma de pensar. Entonces, a mí me gusta trabajar vía escenario, y lo que yo normalmente hago en las empresas cuando me piden en estas situaciones tan difíciles, y ahorita todo el mundo habla de distintos, mira, ¿cómo hacemos con, mira, si el ambiente es busca, que se llama bica, o sea, siempre hay que plantear múltiples escenarios, porque en caso que uno no es que Merlín, pues que tiene la bola ahí mágica para decir, tú lo que estás viendo, que tus decisiones del día de hoy te van a llevar a un futuro que tú estás esperando que eso ocurra. Tú tienes que diseñar ese futuro. Entonces, una de las mejores técnicas que yo al menos he estudiado es plantear por escenario, plantear distintos escenarios, no 2 ni 3 escenarios, 6, 8, 10 escenarios, para ver las distintas situaciones e ir monitoreando para ver si cuando cambian las situaciones, ir monitoreando cómo ir cambiando inclusive el escenario. Esos son ejercicios que uno hace. Por ejemplo, hace unos 3 años hicimos un ejercicio con pequeñas empresas aquí en Venezuela, distribuidoras, 10 distribuidoras de lubricantes, y salieron 4 escenarios. Inclusive hubo un escenario que era cerrar el negocio. O sea, por la situación, había 2 variables que era la hiperinflación y la situación política, que eran los dos vectores que se cruzaban allí para generar los 4 escenarios. Entonces, uno de esos cuadrantes daba, mira, la opción es cerrar, pues. Totalmente válido. Algunas empresas lo pensaron, pero no cerraron, y bueno, afortunadamente las cosas medio han cambiado, pero realmente la situación no es fácil. O sea, no es una cosa, no es matemática, pues. Hay que suponer muchas variables, qué sé yo. Pero es válido plantearlo, ¿no? Claro, por supuesto que sí. La doctora Eliana Chong. Sí, gracias. No sé si se me escucha. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor Iván, muy interesante. Bueno, yo aquí nada más hacía algunas reflexiones a medida que lo iba escuchando, y pues me voy a permitir leerlas textualmente, ¿no? Pongo aquí, bueno, muy interesante lo que nos ha compartido el doctor Iván sobre la importancia de tener claridad de los fines. Esa parte creo que es medular ante todo por lo que usted ahorita nos acaba de presentar, ¿no? Tener claridad de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y con esta claridad también de, pues, estar atentos a potenciar lo que se tiene. Y bueno, agregaría que, bueno, definitivamente en este entorno en el que actualmente nos encontramos tan turbulento, pues definitivamente sigue siendo un reto, pero definitivamente también creo que es algo que es necesario, no perderlo de vista, ¿no? Ahora, también escuchaba lo que compartía el doctor Vargas sobre el tema del medio ambiente. Entonces me hizo reflexionar, ¿no? Y bueno, yo también agregaría, aparte del tema del medio ambiente, lo de los ODS, ¿no? Lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pues de alguna manera pues nos indican hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Cuál es el punto al que se tendría que llegar, y pues obviamente desde la misma idea de pues partiendo con lo que se tiene, ¿no? Aprovechar al máximo con lo que se tiene. Por eso también cuando escuchaba que comentaba, ¿no? De Japón y los japoneses, pues lo que se tiene es a ese elemento humano, ¿no? Entonces, pues agregaría un poquito también el tema de la importancia del individuo, como en su momento lo comentaba Elton Mayo con sus experimentos de Hawthorne, ¿no? Es como regresar nuevamente también a esa parte.
Entonces, bueno, era únicamente nada más el comentario. Y bueno, no sé si nos pudiera usted compartir su opinión o la visión que usted tiene con respecto a esta parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, pero fíjense, obviamente que yo lo que quería era mostrarle el esquema, el enfoque completo, porque cada uno de esos elementos que yo hablé, todo eso es un trabajo muy fuerte. Por ejemplo, en la parte de gestión estratégica, entra toda esa parte, o gran parte de lo que hablaba el doctor Vargas, entra en gestión estratégica. O sea, todas las variables, utilizar todo, en SEO uno utiliza el enfoque PESTEL, o sea, uno utiliza la parte política, la parte social, ambiental, etcétera, pues, la tecnológica. El sector industrial se utiliza entonces todos los elementos de Porter, etcétera. Y la cadena, y se llega a la cadena de valor de la organización. Y cuando llegamos a la cadena de valor, entonces entra en juego estudiar el ser humano y el comportamiento y las cosas y sobre todo la parte de los principios y los valores que debe tener la organización. Por supuesto que esto es un esquema para gerenciar la empresa, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización. Yo no estoy hablando del todo, estoy hablando de un esquema que es muy válido, que ojalá cosas como estas se hicieran en nuestros países latinoamericanos. Eso es lo que yo quisiera. O sea, si yo quisiera, tuviera una esperanza de que en nuestros países se hiciera esto, sería maravilloso. Ese es mi comentario. O sea, esto es solamente un tema muy específico, porque hay una gran confusión, se lo digo con mucha... con la mayor humildad de las cosas, porque uno habla con gente de distintos países y cuando mira el sistema de no, eso es ISO, o eso es tal cosa, no es eso, déjeme que yo le voy a explicar. Entonces no es fácil, pues, algunas veces. Digo cuando uno está interactuando con el sector industrial, pues, quizás desde el punto de vista académico, ¿verdad?, que se permite, pues, muchas teorías, muchas hipótesis, y podemos filosofar, pero cuando ya uno está en la práctica, la gente lo que quiere es conseguir cómo conseguir los resultados para buscar la supervivencia en el largo plazo. Y eso es lo que ayuda. Ahorita nada, ni nadie puede garantizar la supervivencia de nada, por esas complejidades que han hablado ustedes ahorita. Eso es verdad. Pero la otra opción es lo que dice inclusive en la presentación inicial. Pues. O sea, si no hacemos nada, entonces la entropía, entonces se va a destruir el sistema por cuestión natural. Pues. Entonces, yo lo que digo es que hay que ir agregando a nivel de empresa, de organización, este tipo de cosas para ir modernizando. Hay muchas cosas que son viejas, pero que no se aplican. Entonces, no hay que bypassearla, sino más bien vamos a ver qué aprendemos y seguir avanzando. Ese es mi comentario. Correcto. Tengo dos participaciones para cerrar esta noche. María Eugenia Pollo, y me dice cómo se pronuncia Pollo, porque es Poggio. Y el doctor Pastor Pérez. Con eso cerramos la actividad y el cierre lo hace el doctor Conrado, el rector de nuestra universidad. María Eugenia. Sí, básicamente lo que quería era felicitar al doctor Iván por su exposición. Yo ahorita, digamos, estoy trabajando directamente en una planta industrial y entiendo perfectamente a lo que él se refiere cuando habla de la confusión de fines y medios. Efectivamente, nosotros estamos en un sistema, o las empresas, digamos, que están empujadas a nivel mundial a cumplir requerimientos en cuanto a innovación, en cuanto a sustentabilidad, en cuanto a seguridad, todas estas cosas. Sin embargo, lo que el profesor está esbozando, o lo que yo entendí, pues lo que a mí me llegó de la presentación, es que efectivamente para llegar a esos niveles de sustentabilidad, nosotros tenemos que basarnos en la gestión de la rutina, en fortalecer la gestión de la rutina para precisamente asegurar el cumplimiento de esas metas estratégicas, que son esas, pues la rentabilidad de la empresa, la sostenibilidad, el crecimiento con la sociedad, la satisfacción de los clientes, entre otras cosas. Entonces,
más que nada es agradecer al profesor su generosidad de compartir el conocimiento con todos nosotros y bueno, interesada mucho de volver a tener estas experiencias con el profesor Iván. Muy bien. Gracias. Doctor Pastor Pérez. Bueno, muy buenas noches. Un placer para mí intervenir esta noche solamente para expresarle a Iván mis felicitaciones por esa extraordinaria exposición que hizo. Y pues, por supuesto, agradecer a la doctora Sandra y al rector que nos hayan permitido estar en este seminario. Yo quiero hacer solamente una observación que pienso que es muy válida hoy con todo lo que significa la revolución o las transformaciones en materia de tecnología y de investigación que se realizan a nivel mundial. Y quiero destacar algo que es con lo que yo estoy trabajando actualmente y que me permite a mí tener una visión un poquito amplia del problema que significa el desarrollo cerebral para que los niños puedan realmente en el proceso evolutivo y hacerse productivos en cualquier país del mundo y en cualquier organización, entender cuál es el desarrollo tecnológico y científico que se está aplicando en estas organizaciones. Por supuesto, cuando hablamos de calidad del conocimiento y de calidad del desempeño de las personas, tenemos que hablar del desarrollo cerebral de los niños, que a mí me preocupa porque el grado de desnutrición que existe fundamentalmente en países emergentes o los que se denominan países subdesarrollados es alarmante. Y no entiendo, quizás habrá que instaurar un proceso de regeneración o de generación de calidad basado en lo que Iván está explicando para poder por lo menos minimizar en parte lo que va a ser el desarrollo cerebral de estos niños. En mi libro que estoy trabajando es precisamente la base fundamental de la transformación de lo que es el currículum a nivel de preescolar, porque entiendo que esa es la gran plataforma en la que se tiene que sustentar un país para poder avanzar en cualquier aspecto relacionado con la producción de bienes o servicios. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo a mi querido hermano Iván Torres Álvarez. Muchas gracias, don Pastor. Gracias, doctor. Tiene usted la palabra, doctor Iván, para después el doctor Corrado va a cerrar la sesión.